Soy Pablo González, fundador y gerente general de IBCenter. Quiero contarles que somos la primera empresa latinoamericana capacitada para clasificar la permeabilidad de fármacos en monocapas celulares con fines de bioextensión, evaluar el impacto de excipientes sobre la absorción y realizar estudios de permeabilidad comparativa de formulaciones. Nuestras metodologías han sido desarrolladas y validadas aplicando los más altos estándares regulatorios a nivel global. El pasado 10 de septiembre realizamos un webinar donde contamos con la participación especial de la doctora Isabel González de la Universidad Miguel Hernández de Elche de España, reconocida experta en biofarmacia. En esa oportunidad compartimos con la comunidad farmacéutica nacional y regional los enormes potenciales e inmejorables ventajas comparativas de las metodologías in vitro como herramientas fundamentales en la demostración de bioequivalencia y en el desarrollo o reformulación racional y costo efectiva de medicamentos genéricos. Para más información sobre nuestra empresa y los servicios que ofrecemos, los invito a visitar nuestra página web www.ibcenter.com. En ella encontrarán información sobre nuestro directorio y equipo de trabajo, un centro de documentación con normativas sobre bioextensiones y publicaciones relevantes, y un espacio corporativo donde compartimos nuestras publicaciones científicas y actividades de difusión. También podrás consultarnos directamente por apoyo en bioextensiones y desarrollo de formulaciones. Hoy tengo el agrado de compartir con ustedes la grabación íntegra de nuestro webinar Metodologías de permeabilidad in vitro, oportunidades para el desarrollo, equivalencia terapéutica y reformulación de medicamentos. Les dejo un muy cordial saludo de parte de todo el equipo IBCenter. Ok, bueno, ya son las 6:35, así es que en virtud del tiempo y dado que tenemos muchas cosas muy interesantes de qué conversar el día de hoy, quiero dar inicio a este webinar que hemos organizado con mucho cariño, con mucho trabajo, con harto esfuerzo y dedicación para ustedes. Esta es nuestra primera actividad como IBCenter, Innovation and Biopharmaceutical Evaluation Center, antes del comienzo de nuestras operaciones como centro de bioextensión en Santiago de Chile. Soy Pablo González, químico farmacéutico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en ciencias farmacéuticas de la Universidad de Maryland en Estados Unidos. El interés científico que ha motivado mi carrera ha sido la dilucidación de los mecanismos de absorción de fármacos y medicamentos, en específico de la vía oral, el impacto de excipientes sobre la absorción de medicamentos y fármacos sobre transportadores, permeabilidad pasiva y otras variables fisiológicas, y el desarrollo e implementación de metodologías in vitro que permitan evaluar el desempeño biológico de estos productos en todo el ciclo de vida de los medicamentos. El día de hoy para ustedes hemos preparado el webinar titulado Metodologías de permeabilidad in vitro, oportunidades para el desarrollo, demostración de equivalencia terapéutica y reformulación de medicamentos. Más información respecto de nuestra empresa, principios corporativos, equipo, la pueden encontrar en nuestra página web www.ibcenter.com. El esquema del webinar del día de hoy es a continuación. Primero comenzaremos con la charla de nuestra invitada estrella el día de hoy, la profesora Isabel González, que nos acompaña desde España, con la charla ¿Son los excipientes realmente ingredientes inactivos? Derribando el mito. Me parece que es una charla tremendamente interesante y que apunta a la médula de uno de los cuestionamientos más relevantes hoy en día en el mundo de la biofarmacia y la intercambiabilidad de medicamentos. Posteriormente, retomaré yo con una mención sobre nuestra empresa, alguna comparación entre estudios in vivo e in vitro. Contaré algunos elementos que me parecen muy destacables respecto de la situación actual de los excipientes farmacéuticos, sobre todo en el marco de la equivalencia terapéutica, y les contaré un poquito del desarrollo de las metodologías in vitro con que contamos en IBCenter. Posteriormente, Danae Contreras, nuestra supervisora de procedimientos, les contará respecto de las áreas de trabajo de nuestra empresa
y los servicios que ofrecemos. Y Paula Gómez, nuestra gerente de calidad, culminará comentándole acerca de nuestro sistema de calidad y la documentación pertinente para la demostración de equivalencia terapéutica según el ISP. Para comenzar este webinar, los quiero dejar en compañía de la profesora Isabel González. Isabel González es profesora titular de la Universidad Miguel Hernández de Elche, de España. Es farmacéutica y doctora de la Universidad de Valencia. Realizó su trabajo de titulación doctoral bajo la supervisión de la profesora Maribal Bermejo, a quien muchos de ustedes conocen y nos acompaña el día de hoy. Es catedrática de Farmacia y Tecnología Farmacéutica del Departamento de Ingeniería de dicha universidad. El área de expertise de la doctora González se centra en los mecanismos intestinales de absorción de fármacos, transportadores de membrana y efectos de excipientes sobre el desempeño in vivo de medicamentos. Ha participado en proyectos financiados por la Comisión Europea, abocados al desarrollo y aplicación de metodologías in vitro e in silico para el desarrollo racional de medicamentos. Ha sido coautora de 70 papers, 7 capítulos de libro, codirigido 10 estudiantes de doctorado y 15 tesis de magíster. La doctora González es también miembro del Comité Científico del Grupo Español de Modelamiento y Simulación ModelBio. En los años 2017 y 2018 realizó 2 estancias cortas en el laboratorio del doctor Gordon Amidon, quien para todos los que estamos en el mundo de la biofarmacia debería ser un nombre más que conocido, donde trabajó en métodos para predecir disolución in vivo de formas farmacéuticas y ha liderado múltiples proyectos financiados tanto por fuentes gubernamentales como por la industria farmacéutica. Así que, sin más preámbulo, los quiero dejar con la presentación de la doctora Isabel González. Bueno, pues lo primero quería agradecer al IBM Center el haberme invitado, en especial a Pablo. Y bueno, para mí es un placer estar aquí en vuestro primer webinar y precisamente hablando de un tema tan interesante como pueden ser la implicación de los excipientes en las formulaciones. A lo largo de esta presentación se va a seguir más o menos este esquema. Vamos a ver un poco cómo los fallos en bioequivalencia. Os vamos a presentar una serie de casos en los que nosotros hemos trabajado estos últimos años. En las nuevas guías de bioexenciones, la ICH M9, que ha salido recientemente. Y finalmente, pues unas, más que conclusiones, unas recomendaciones. Para empezar, pues os queríamos comentar que realmente esos fallos de bioequivalencia es algo que preocupa bastante a todas las agencias reguladoras del Isabel, mundo. discúlpame un poquito, no estás compartiendo tu monitor. Al centro, botón verde. Ah, perfecto. Ahora sí, ¿no? Sí. Vale. Pues como os estaba diciendo, las agencias reguladoras están todas muy implicadas en los fallos, los estudios fallidos de bioequivalencia y han publicado distintos estudios sobre los motivos a los que se debe precisamente el obtener estos fallos. Y han publicado también, por ejemplo, en 2013 o en 2010, el estudio de 2013 es de Cristofoletti y el estudio de 2010 un hospital español, donde se basaban en estimar la probabilidad de probar bioequivalencia para los productos que contienen fármacos de todas las clases BCS y que también podían predecir el resultado de la bioequivalencia. El BCS, como todos sabéis, es un marco científico con implicaciones regulatorias para demostrar bioequivalencia, pero realmente es una herramienta fundamental en el desarrollo de la etapa de medicamentos, fármacos, bueno, en el desarrollo de los medicamentos. Y su éxito se basa principalmente en que se centra en su punto de atención es precisamente el paso del fármaco desde el lumen intestinal a sangre. Es decir, una vez el fármaco ha llegado a sangre,
los procesos cinéticos que tienen lugar son exactamente los mismos para la formulación, llámese de referencia, la test, porque el principio activo siempre es el mismo y exactamente en la misma dosis, con lo cual, una vez atraviese la membrana intestinal, esos procesos cinéticos de distribución, metabolismo y excreción serán exactamente igual. Con lo cual, el problema viene en qué pasa antes. Por eso, el BCS lo que hace es centrar esta atención en la liberación, la solubilidad y la permeabilidad. Dos medicamentos del mismo principio activo que produzcan el mismo perfil de concentración-tiempo en la vecindad de la membrana intestinal en cualquier condición luminal, tendrán la misma velocidad y magnitud en la absorción. El BCS sabéis que se clasifica en 4 clases, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, y dependiendo de la solubilidad y la permeabilidad del principio activo. Si el problema lo tenemos antes de llegar precisamente a plasma, los procesos que se verán implicados o que tendrán alguna repercusión serán los procesos de disgregación, los procesos de disolución y los procesos de absorción. Y en este proceso ya no depende solo del fármaco, sino también de la forma farmacéutica. Y por eso es que los excipientes, aunque la idea o la definición de excipiente es sustancia inerte que acompaña al principio activo, realmente muchos son activos. Tenemos que tener en cuenta muchos parámetros críticos, no solo las propiedades del fármaco, que es lo que utiliza el BCS a la hora de clasificarlo, sino también las propiedades de la forma farmacéutica y la fisiología del tracto gastrointestinal, ya que las condiciones fisiológicas van cambiando a lo largo del tracto gastrointestinal. Existen muchas metodologías in vitro para poder predecir ese comportamiento in vivo. La dificultad quizá de estas predicciones es que no existe una única metodología ni son casos tipo, de manera que puedas decir que siempre que tengamos una formulación de estas características, con este sistema conseguiremos predecir seguro el resultado in vivo. Y es por ello que este tipo de estudio que nosotros presentamos hoy pues tiene a nuestro juicio especial relevancia en el campo científico. Podemos utilizar todas las metodologías in vitro que tengamos a nuestro alcance, desde el clásico aparato USP tipo 2, cambiando no solo los medios que propone Farmacopea, porque realmente con esos medios normalmente no vemos ninguna diferencia entre nuestro fármaco, nuestra formulación de referencia y nuestra formulación test, sino utilizando medios biorrelevantes, cambiando la fuerza iónica, cambiando la viscosidad, o una de las últimas discusiones entre la FDA y la EMA, que era precisamente en cuánto volumen tenemos que utilizar al utilizar este tipo de aparatos, si es más adecuado utilizar 500 mililitros o por el contrario seguimos con el clásico de 900 mililitros. Podemos utilizar un aparato tipo 4, los nuevos sistemas que consiste en tener varios compartimentos donde uno representa el estómago, otro representa duodeno y uno ilion, y vemos cómo el fármaco va transitando a lo largo de este tracto gastrointestinal in vitro que nos hemos preparado en el laboratorio. Podemos hacer pruebas de disgregación, pruebas de vaciado gástrico, para eso utilizaremos el sulfato de bario, o la propia permeabilidad, el paso a través del fármaco a través de la membrana intestinal. En este sentido, las más utilizadas son la permeabilidad in situ en intestino de rata o la permeabilidad in vitro utilizando células CACO2. A continuación nos vamos a presentar una serie de casos. Empezamos, bueno, os voy a explicar un poco cómo están repartidas el resto de diapositivas. La parte de arriba pone el principio. En todos los casos vamos a tener una formulación de referencia que se utilizó en el ensayo, una formulación que resultó ser no bioequivalente y una formulación bioequivalente. Los resultados de esos estudios
y como qué método in vitro fue capaz de predecir esa no bioequivalencia y esa bioequivalencia posterior. Hemos seleccionado fármacos de todo tipo de clases BCS. El primero es el zolpidem, es un clase 1 y como ya os he dicho, pues como veis en la diapositiva, era no bioequivalente. En realidad el fallo estuvo en Cmax por abajo. Hicimos ensayos de disgregación, pero como podéis ver, el ensayo de disgregación, salió que bioequivalente era un poco más lento, pero si os fijáis, los minutos que tardaba en disgregarse esa formulación no bioequivalente realmente era como un minuto más o un par de minutos más que probablemente no tuviera ninguna relevancia clínica. Hicimos ensayos de permeabilidad en los que realmente tampoco obtuvimos ningún resultado. Y fue finalmente cuando utilizamos el aparato tipo 2 a pH 1,2 utilizando 30 revoluciones por minuto, cuando obtuvimos al calcular F2, que es el parámetro que se utiliza para comparar las curvas de disolución, obtuvimos unos valores menores de 50 que determinaban que esa formulación era no bioequivalente con respecto a las otras. El problema en este caso era un problema en el vaciado gástrico, es decir, la formulación no bioequivalente enlentecía el vaciado. Por ese motivo, lo que hicimos es diseñar un experimento donde administrábamos a la rata Wistar una solución de sulfato de bario y una solución de nuestras distintas formulaciones. De manera que pudimos comprobar que efectivamente el vaciado gástrico estaba disminuido en el caso de utilizar la formulación no bioequivalente. El siguiente caso que os presentamos bueno, se me ha olvidado decir que en la parte de abajo de la diapositiva tenéis la cita donde está publicado este estudio. El segundo caso que os presentamos es la pravastatina. La pravastatina es un fármaco clase 3. En este caso era no bioequivalente en realidad por poco, pero en Cmax. Y los estudios que diseñamos fue el de estudio de disgregación, que siempre nos parece fundamental probarlo en todo tipo de formulaciones. Como veis, sí que hay una repercusión importante en cuanto a cambios en la disgregación, pero es precisamente la formulación bioequivalente la que muestra ese retraso en la disgregación, que bueno, pues clínicamente no tuvo luego ninguna importancia. En este caso sí que pudimos determinar o ver esa no bioequivalencia cuando realizamos los estudios de disolución utilizando el aparato tipo 2, pero con 500 mililitros en lugar de con 900 mililitros. Como era un clase 3, pensamos que podríamos ver estas diferencias en la permeabilidad y lo que hicimos, no me deja pasar la diapositiva. Ahora, lo que hicimos es estudiar la permeabilidad de las formulaciones, de manera que, como podéis ver en esta parte de la diapositiva, claramente es superior la permeabilidad en el caso de la formulación no bioequivalente. La manera de interpretar si este incremento en la permeabilidad va a tener alguna repercusión clínica o no, nos lo pudimos plantear y resolver porque en el laboratorio tenemos validado nuestro sistema de perfusión in situ, el método de Luisio, y tenemos la correlación entre las fracciones absorbidas en humanos y la permeabilidad obtenida en rata. De manera que, como podéis apreciar en la curva, en fármacos que tengan una permeabilidad
por debajo de 3 por 10 elevado a menos 5, un incremento de 1 por 10 elevado a menos 5 corresponde a un incremento del 25% en la fracción humana absorbida. El siguiente caso es el desquetoprofeno. Es un clase 1, es una sal, era desquetoprofeno trometanol. El problema es que no se disolvía rápidamente la formulación de referencia. Como veis, la formulación no bioequivalente falló en Cmax y la manera que tuvimos de comprobar o demostrar este fallo de bioequivalencia fue utilizando uno de los nuevos sistemas que están últimamente muy de moda, donde cada vaso o cada sistema in vitro corresponde a un segmento del tracto gastrointestinal, donde tienes el estómago, el duodeno y el yeyuno. Puedes tener también aportación de las secreciones, tanto la gástrica como la pancreática, y es el propio fármaco el que va, o la propia formulación, donde la introduces en el estómago, aquí pones el comprimido se va disgregando y disolviendo y pasando a través de todo el sistema. En este caso, el problema es que, era que la formulación no bioequivalente contenía fosfato de calcio, que provocaba una rápida disgregación y aumentaba el pH en el estómago. De manera que, como era un ácido débil, pues eso provocaba ese aumento en Cmax. El caso del telmisartán, el telmisartán es un clase 2, es una base débil. También tenía un fallo de bioequivalencia debido al Cmax. Como veis, el estudio de disgregación sí que muestra unas diferencias, pero como hemos comentado antes, en realidad eso es de 2 minutos con respecto a la referencia o al bioequivalente, probablemente no tenga ninguna relevancia in vivo. Y probamos muchísimos estudios, que no los he ido poniendo porque realmente si no se hacía muy larga la presentación, pero probamos muchísimos medios y muchísimos tipos de sistema y finalmente fue con el aparato tipo 4 y utilizando un tensioactivo. El tensioactivo, bueno, luego tengo una gráfica, una tabla donde se resume todo y ya os haré un poco más hincapié en que los tensioactivos no es tan fácil o no es tan obvio el elegirlos y en decidir qué concentración hay que utilizar, pero fue finalmente con el aparato tipo 4 adicionando Twin cuando conseguimos encontrar esa relación entre la disolución y nos permitió establecer esa correlación in vitro in vivo que se puede establecer debido a que es un clase 2, si realmente has encontrado el medio biopredictivo. El valsartán hidroclorotiazida es un clase 2. Este trabajo no está publicado porque no está acabado todavía. El problema es que teníamos una formulación de referencia, como siempre, una formulación fallida en valsartán, pero cuando la modificamos, y sí que era bioequivalente en hidroclorotiazida, pero al modificarla obtuvimos una que era bioequivalente en valsartán, pero no bioequivalente en hidroclorotiazida. Entonces, lo que llevamos como hecho hasta el momento es el estudio del valsartán. Ahora, en estos momentos, estamos con el estudio de la parte de la hidroclorotiazida. En este caso, vemos que tenemos un fallo pues, bastante elevado en bioequivalencia en cuanto al Cmax y el AUC. Utilizamos el sistema de permeabilidad en rata y vemos que realmente pues, sí que hay un incremento en cuanto a la formulación, la permeabilidad de la formulación no bioequivalente. Esto es la disgregación. Realmente con el ensayo de disgregación no obtuvimos ninguna conclusión y lo que hicimos fue utilizar el sistema, los nuevos sistemas de disolución in vitro de compartimentos dinámicos, donde pudimos encontrar realmente esa relación y ese medio que nos permitiría luego establecer esa correlación in vitro in vivo.
El problema aquí era que los productos contenían sorbitol y sulfato sódico y la referencia no lo contenía. Hemos estudiado también el etoricoxib. Es también un clase 2, es una base débil. Este trabajo tampoco está publicado, estamos terminándolo. Yo espero que más o menos en un mes o así ya lo estemos enviando a publicar. El fallo fue también en CEMAX y bueno, pues en este caso decidimos utilizar directamente los nuevos sistemas porque realmente la empresa que nos había proporcionado estas formulaciones ya había hecho muchísimos ensayos en el aparato tipo 2, entonces decidimos que siendo un clase 2 era una base débil, estos nuevos sistemas es como lo más recomendable. El problema es, como en el caso anterior, pero bueno, fue casualidad, que la referencia contenía fosfato de calcio, con lo cual provoca lo mismo que provocaba antes, y la formulación bioequivalente tiene una cantidad de cruscar melosa más reducida que la no bioequivalente. El estudio de excipientes siempre parece que nos centramos en las formulaciones, pero como es un tema que a nosotros nos interesa mucho en nuestro grupo de trabajo, hemos ido, bueno, no sé si quizá un poquito más allá, pero nos hemos centrado también en las poblaciones especiales, porque realmente pensamos que es un tema que se descuida muchas veces. Cuando hablamos de poblaciones especiales hablamos de geriatría y pediatría. Realmente cuando tenemos un paciente geriátrico, por ejemplo, muchos de ellos tienen problemas de disfagia. Y entonces lo que se recomienda, muchas veces el problema no es el comprimido en sí, sino el agua. Entonces, hay veces, muchos de ellos toman el comprimido tal cual y algunos tienen que utilizar un cruiser para machacar el comprimido. Y en cualquier caso, siempre la recomendación es que se espese el agua con unos espesantes. El problema es que hasta ahora no se había estudiado el efecto del espesante con la formulación. Entonces, nosotros lo que hicimos fue seleccionar por partir de alguna manera, seleccionamos estos 6 principios activos, teniendo en cuenta que eran uno de los más usados en la población geriátrica. Y entonces decidimos estudiar cómo afectaría el hecho de añadir esos espesantes a la hora de administrar junto con nuestras formulaciones. Lo primero que hicimos fue un ensayo de disgregación en el caso de administrar el comprimido. No utilizamos el disgregador que todos ustedes conocen, que es un disgregador clásico, sino que utilizamos, gracias a la participación del profesor Peter Langwood de la Universidad de Mainz, un disgregador que ellos mismos se han fabricado, donde la diferencia radica en que en vez de ser el disgregador clásico del tubo de vidrio y la malla en la parte de abajo, todo es malla. Es decir, es como si hubieran construido un cestillo donde dentro introducen la formulación. Y además de hacer movimientos que, como podéis ver en las gráficas, podemos ir variando la velocidad, también hace como una especie de movimiento de vaivén. De manera que reproduce muchísimo más los movimientos del estómago, con lo cual se supone que la disgregación es mucho más real. De los 6 principios activos con los que habíamos decidido trabajar, seleccionamos estos 3 porque, aunque en los otros sí que podéis ver que se veían diferencias, pero realmente las diferencias en disgregación, aunque parece que son grandes, como el tiempo es tan pequeño, pues pensamos que no iba a tener ninguna repercusión clínica. Y de los que seleccionamos fue con los que seguimos estudiando y hicimos un ensayo de absorción en intestino de rata, donde vemos cómo se comporta el API y cómo se comporta en presencia del espesante. Lo que nos lleva a concluir que, bueno, pues no podemos concluir que los espesantes siempre aumenten la permeabilidad o que disminuyan, porque en el caso de la atenolol nos disminuyó significativamente la permeabilidad y en el caso de valsartán
y de candesartán aumentó. La tabla de resumen que os comentaba antes, hemos intentado explicar todas las clases con la subclasificación que realizó mis colaboradores del grupo del profesor Gordon Amidon, donde realmente la manera de ver mejor las nuevas formulaciones, si realmente como de parecidas o no pueden ser a la formulación de referencia. Si es un clase 1, quizá lo más adecuado, lo exija o no una agencia reguladora, sería hacer un ensayo a pH 1,2, quizá con una velocidad de giro de paletas más baja de lo que recomiendan las guías. Las guías sabéis que normalmente ponen 50 revoluciones por minuto, pues nosotros siempre recomendamos utilizar 30 revoluciones por minuto, que a lo mejor podéis encontrar diferencias que luego sí que vais a ver en clínica, cuando lo administréis en humanos. En el caso de los clase 2, los clase 2A, los clase 2B, lo que está de moda y quizá lo más adecuado sean los nuevos sistemas, donde tienes, como he explicado antes, distintos como vasos representando los segmentos intestinales. Quizá para los clase 2A no serían necesarios sistemas tan complejos, sino que simplemente utilizando un vaso de precipitados y haciendo un pretratamiento con ácido clorhídrico y durante 15 minutos y luego vertiendo directamente esa formulación en ácido en el aparato tipo 2 utilizando un pH 6,8 sería suficiente. Si estamos clasificando el fármaco como clase 2C, lo más adecuado sería hacer ensayos con nuestra formulación en el aparato tipo 2, donde en un medio ajustado a pH 6,8 y adicionando tensioactivos. Y como os he dicho antes, los tensioactivos no se eligen al azar, ni la concentración de tensioactivos es al azar, sino que tenemos que hacer estudios para determinar cuál sería la más adecuada. Tiene publicado el grupo del profesor Amidon que para estos fármacos quizá lo más adecuado también sea utilizar el aparato de disolución tipo 2 poniendo una capa de N-octanol, de manera que a la vez que se va disolviendo nuestra formulación, el fármaco puede pasar a esa capa de octanol, donde simularíamos también un poco la absorción. En cuanto a los clase 3, bueno, pues los clase 3 el problema que tienen es que su permeabilidad es muy baja, con lo cual tienes que tener especial interés en los excipientes porque cualquier modificación del excipiente nos va a modificar el paso a través de la barrera intestinal. El caso del ensayo de desarrollabilidad de Jennifer Dressman es importante porque la subclasificación que hizo en clase 2A y clase 2B según sea limitados por solubilidad o limitados por disolución, porque en el caso de limitados por solubilidad los excipientes sí que van a tener un papel muy importante. Sin embargo, en los limitados por disolución lo importante va a ser el tamaño de partícula, no los excipientes que estemos utilizando. Hemos publicado este año un artículo donde lo que hacíamos era utilizar todos esos excipientes de todos esos estudios que hemos comentado, a la concentración que se estaba utilizando en esas formulaciones de los estudios previos y administrando en intestino de rata, elegimos como fármaco control el atenolol porque es un fármaco de baja permeabilidad y no tiene ningún transportador implicado en el paso a través de la membrana, y la rodamina porque es sustrato de glicopén. Entonces queríamos ver la repercusión de los excipientes en presencia de estos fármacos patrón. Como veis, pues sí que hay que tener en cuenta, por ejemplo, en el caso de rodamina, la crustarmelosa o la hidroxipropilmetilcelulosa incrementaron significativamente la permeabilidad del principio activo. Los excipientes se pueden utilizar también con unos fines estratégicos cuando, por ejemplo, queremos aumentar el paso a través de la membrana
En este caso es un trabajo que publicamos en 2013, lo que intentamos es formar un pariónico de la amifostina con distintos ácidos y como veis en esta gráfica de plasma, concentraciones plasmáticas versus tiempo, hay un incremento muy sustancioso, muy relevante en cuanto a la concentración plasmática según el ácido utilizado junto con la amifostina. La misma idea la repetimos en 2016, intentamos formar un pariónico con el atenolol, en este caso después de una búsqueda un poco costosa, encontramos el azul brillante y el azul de bromofenol, con el que conseguimos incrementar la absorción del atenolol en colon, como veis, pues un poco más de duplicar esa permeabilidad. Por último, os queríamos comentar los cambios que se han sugerido en las nuevas guías de bioequivalencia con respecto a las bioexenciones que entraron en vigor el 30 de julio de este año y que en realidad lo que hacen es juntar los criterios o consensuar la FDA, la EMA y la agencia japonesa. Determinan, yo creo que por primera vez, cuando hablan de los clase 3 y te dicen, bueno, no utilices excipientes problemáticos y para los clase 3 tiene que ser cualitativamente los mismos y cuantitativamente similar. En este caso definen que similar significa que no se puede ir más o menos un 10% del porcentaje total del fármaco. Determinan también que tanto la solubilidad como la permeabilidad podríamos utilizar referencias bibliográficas, pero en realidad, a mi juicio, es una frase un pelín engañosa, porque referencias bibliográficas siempre y cuando en la bibliografía esté reportado de qué manera se calculó ese dato. Y bueno, es un poco difícil que encontremos justo todo lo que piden, con lo cual yo os diría que realmente a fecha de hoy referencias bibliográficas poca. Para la solubilidad hacen muchísimo hincapié en el protocolo que tenemos que seguir, que es el protocolo lo ha publicado recientemente la OMS, donde exigen que tomemos la muestra a distintos tiempos y se determine el tiempo de equilibrio y cuando tengamos determinado el tiempo de equilibrio sea cuando repitamos el ensayo y determinemos la solubilidad. Y la otra cuestión a tener en cuenta, que si se hace al menos no se plasmaba en las publicaciones, es que es necesario ajustar el pH antes de tomar la muestra. De manera que esa pequeña diferencia que a veces vemos en el pH tendríamos que reajustarlo y posteriormente tomar la muestra. Además de centrifugar o filtrar inmediatamente después de tomar la muestra, inmediatamente diluirla e inmediatamente valorar la muestra pues, en HPLC o como estemos acostumbrados. También hace bastante hincapié en demostrar la estabilidad de la PI. Cuando habla de permeabilidad, pues bueno, hay muchos métodos para calcular la permeabilidad. Siempre nosotros hemos apostado porque lo mejor es saber combinarlos todos ellos, ya que cada técnica está relacionada con la otra y todas juntas nos pueden producir esa retroalimentación tan necesaria. Nosotros no apostaríamos por una técnica como líder, quizá nos inclinamos más pues, a utilizar las células CACO2 o el método de Doluisio, precisamente por que es un poco el término medio entre la dificultad que lleva un ensayo in vivo y la poca complejidad que presenta un ensayo in silico. Entonces, bueno, como que estos métodos para nosotros serían nuestros estándares de oro. Las guías apuestan por las células CACO2 y también necesitáis tener perfectamente validado vuestro sistema en el laboratorio. Exigen, aparte del sistema validado, que se compare con un fármaco de alta fracción absorbida y de media fracción absorbida, un fármaco modelo,
con un fármaco que sea sustrato de transportadores. Debemos comprobar la permeabilidad en ambos sentidos, la permeabilidad AB y la permeabilidad BA, o en su defecto utilizar distintas concentraciones de la máxima dosis que vamos a administrar. También tenemos que comprobar la integridad de la monocapa de dos maneras, una con la medida transepitelial antes de iniciar el experimento, hacemos el experimento y volvemos a comprobar la resistencia transepitelial para comprobar que la monocapa sigue intacta, y con un fármaco que sea de cero permeabilidad, o sea, muy baja permeabilidad. Han publicado también en esta guía, han hecho ellos la clasificación de lo que se considera alto, moderado, bajo, los que puedes utilizar como zero permeability o los que puedes seleccionar como sustratos. Para validar el método, tu método en el laboratorio, tendrás que utilizar 5 compuestos de cada grupo y 1 de zero permeability y 1 de sustrato de glicopeno. También hacen mucho hincapié en la estabilidad de la formulación que queramos estudiar, de manera que han decidido que la estabilidad se va a determinar a 37 grados y con los medios biorrelevantes. Utilizaremos el fluido gástrico simulado en condiciones de ayunas durante 1 hora y a la hora lo vamos a añadir a ese fluido intestinal simulado en condiciones de ayunas durante 3 horas. Si la degradación es menor del 10%, pues estaría demostrado la estabilidad de nuestro producto. Debemos demostrar que los excipientes utilizados no tienen ningún efecto en la solubilidad, motilidad, tiempo de tránsito y permeabilidad. Y bueno, pues la manera de justificarlo, pues hay mucho en bibliografía. Nosotros acabamos de publicar un artículo en el Expert Opinion Drug Delivery donde hacemos una revisión bibliográfica sobre el efecto de los excipientes en todos estos procesos. De manera que, bueno, pues quizá esa cita o esa publicación nos pueda ayudar a la hora de justificar el efecto que tienen los excipientes en nuestra formulación. Han publicado también en las guías el árbol de decisión que se debe seguir para los excipientes. Lo han separado en si estamos hablando de un clase 1 o estamos hablando de un clase 3, porque la guía está centrada en las bioexenciones. Y bueno, por último, y como conclusión y recomendación, pues como conclusión que debemos evaluar siempre los excipientes, no solo cuando estamos intentando hacer una bioexención, sino en el propio proceso de desarrollo de la formulación. Deberíamos evaluar la permeabilidad siempre. Nuestra recomendación siempre sería que vayamos a una bioexención o vayamos a un ensayo de bioequivalencia en humanos, siempre tendríamos que intentar hacer una prueba de permeabilidad previa antes de lanzarnos a ese estudio en humanos, y que tenemos que utilizar siempre protocolos validados y validados como las agencias se han consensuado que deben ser. Debemos o queríamos transmitir los beneficios que esto supone para la sociedad, tanto para la industria farmacéutica, ya que puede a la larga ahorrar tiempo y dinero, la salud pública, porque vamos a tener muchos medicamentos genéricos que se van a conseguir antes y a menor coste, el uso racional del medicamento y la repercusión de todos estos estudios en las agencias reguladoras que definan los excipientes para garantizar de manera inequívoca la bioequivalencia de los medicamentos. Y por último, pues esto es un poco agradecimientos a las empresas farmacéuticas españolas que nos han permitido realizar estos estudios, porque como dice la doctora Maribel Bermejo, son empresas donde no ven el fallo de bioequivalencia como un error, sino como una oportunidad de mejora. Esto nos ha permitido no solo mejorar, sino aprender mucho y generar conocimiento, que a fin de cuentas, bueno, pues como nosotros somos de universidad,
Eso es a lo que nos dedicamos y de lo que nos sentimos orgullosos. Y la relación entre la empresa, las agencias, que es las que ven realmente esos fallos y las que tienen ese contacto directo con la industria, y la universidad o empresas como esta que se presenta hoy, que, bueno, pues supongo que tienen todos los equipos que muchas veces las empresas no disponen, y lo que estoy segura es que tienen el conocimiento necesario para llevar a cabo los estudios más adecuados que consigan pues, predecir ese futuro bioequivalencia. Y por último, pues bueno, agradecer a todas las personas que han formado parte de la obtención de estos datos, en especial a, bueno, a todo nuestro grupo de trabajo, en especial a Andrés Figueroa, que bueno, es chileno, trabaja con vosotros en el Instituto de Salud Pública, y parte de su tesis es lo que he presentado hoy aquí. A Sarín Colón, que es profesora en la Universidad de los Andes de Venezuela y con una relación muy estrecha con la industria de su país y la Agencia del Medicamento de su país, que también he presentado parte de sus resultados. A mis compañeros de laboratorio, Alejandro y Bárbara, que está por aquí, y a mis compañeras de dirección de todo este grupo, Marta y Maribal, y al profesor Gordon Amidon por permitirnos utilizar su laboratorio, compartir con nosotras sus conocimientos y, bueno, y hacer posible que podamos presentar también esos estudios en ese sistema, esos nuevos sistemas. Y nada más, muchas gracias. Creo que las preguntas, creo que lo tenía que haber dicho al principio, las preguntas las tenéis que escribir en el chat y finalmente Daniela es la persona que va a ir recogiendo las preguntas y luego haremos como una sesión para que podáis formularlas o ella me las dirá y podamos contestarlas. Gracias. Muchas gracias, Isabel, por esa magnífica presentación. Creo que has dejado bien sentado el tema, tanto desde lo regulatorio como desde la empresa y la industria farmacéutica. Yo ahora quisiera retomar la presentación para continuar contándoles un poco acerca de nuestra empresa, IBCenter, de nuestros servicios y algunas reflexiones respecto de elementos que ya mencionaba María Isabel en su presentación. IBCenter es una empresa biofarmacéutica innovadora, especializada en el diseño y desarrollo de metodologías in vitro para la evaluación del desempeño de medicamentos. Nuestros sólidos principios científico-técnicos y respaldo regulatorio nos permiten ofrecer a nuestros clientes metodologías robustas, eficientes y biopredictivas que sirven de apoyo a todo el ciclo de vida de medicamentos, desde el diseño hasta la demostración de equivalencia terapéutica. IBCenter es el primer centro a nivel nacional capacitado para clasificar la permeabilidad de fármacos en cultivos celulares según el sistema de clasificación biofarmacéutica, estudiar el efecto de excipientes y formulación sobre la absorción de fármacos y evaluar el desempeño biofarmacéutico comparativo de formulaciones. Nuestro propósito corporativo es implementar metodologías científicas innovadoras que ayuden a la industria farmacéutica a diseñar, desarrollar y evaluar medicamentos seguros y eficaces. Nuestra misión para este año consiste en ser el primer centro biofarmacéutico latinoamericano en ofrecer metodologías de permeabilidad in vitro validadas a la industria farmacéutica con fines de bioexención y desarrollo galénico. Nuestra visión como empresa es contribuir a aumentar el acceso de las personas a terapias farmacológicas eficaces y seguras, con desempeño clínico consistente y predecible. El marco normativo de la bioequivalencia y la bioexención que nos atañe, tanto a nivel nacional como global, está definido por la norma que define los criterios destinados a establecer equivalencia terapéutica en productos farmacéuticos del año 2005, la guía para optar a bioexención de estudios de biodisponibilidad comparativa, BIOF02, en su versión del año 2018, la multiplicidad de decretos, desde el decreto 500 hasta el decreto 115, donde se identifican principios activos, formas farmacéuticas y productos de referencia necesarios para demostrar equivalencia terapéutica y los plazos relacionados,
y esperamos una futura modificación al decreto supremo número 3, donde se establezca la exigencia universal de bioequivalencia para todas las formas farmacéuticas genéricas comercializadas en el país. A nivel global, como ya muy bien y en extenso lo presentó María Isabel, tenemos la guía para la industria de la Food and Drug Administration de Estados Unidos del año 2017 y la guía ICH en su versión M9 del año 2018, que aúna criterios entre FDA y la EMA. A modo de comparación entre los estudios in vivo e in vitro, podemos decir que estos estudios clínicos in vivo corresponden a estudios que deben ser ejecutados dentro de las buenas prácticas clínicas, donde voluntarios son administrados con un medicamento que quiere demostrar equivalencia terapéutica y un medicamento referente, mientras que los estudios in vitro corresponden más bien a un tipo de estudio analítico. Los estudios in vivo están relacionados con algunas consideraciones éticas que son de importancia, como el riesgo de reacciones adversas a medicamentos que pueden ir desde eventos muy simples como un rash cutáneo hasta casos más complejos como un Steven Johnson o un shock anafiláctico. Afortunadamente, por su naturaleza, los estudios in vitro carecen de dichas consideraciones. Respecto de la validación de las metodologías analíticas con las cuales se analizan las muestras que se producen durante el desarrollo de estos estudios, los estudios in vivo se acogen a la normativa respecto de desarrollo y validación de biométodos para matrices biológicas, mientras que las muestras producidas durante los estudios in vitro más bien se acogen a una validación analítica más similar a una validación farmacéutica de aquellas que nosotros implementamos en las metodologías de tipo 4 USP que se utilizan para evaluar desempeño de productos. En cuanto a la relevancia, información que nos entregan los métodos in vivo e in vitro para el mejoramiento continuo de productos, tanto desde el desarrollo como en la reformulación, la concurrencia de todos los mecanismos de absorción en los estudios in vivo, desde la contribución físico-química del principio activo, el desempeño biofarmacéutico de la forma de dosificación y las variables fisiológicas que muy bien nos explicaba la doctora González, hacen que los estudios in vivo entreguen en sí mismos y aislados de otras metodologías poca información interpretable para identificar la causa raíz de un problema de bioinequivalencia. Por otra parte, los estudios in vitro, al disectar y separar las contribuciones tanto biofarmacéuticas como de físico-química del principio activo, sí nos permiten identificar cuáles son las causas de posibles problemas relacionados con equivalencia terapéutica. En cuanto a la rapidez en la disposición o disponibilidad de los resultados de estas metodologías, en el lado in vivo los estudios son relativamente lentos, pueden demorarse entre 3 a 8 meses en entregar resultados, y este rango va a depender de la variabilidad farmacocinética del principio activo, de la forma farmacéutica y finalmente del diseño del estudio. Mientras que las metodologías in vitro son de generación de resultados más rápida, y en el caso particular de IBCenter, nosotros estamos en condiciones de entregar resultados dentro de un plazo máximo de 90 días. En cuanto al costo de estos estudios, los estudios in vivo son estudios bastante caros, cuyos precios oscilan dependiendo de dónde se realice el estudio y el diseño del estudio y su duración, entre $35,000 a $100,000, mientras que los estudios in vitro son más baratos, oscilando entre el 25 y 50% de un estudio in vivo. Por su parte, los endpoints que se comparan para establecer la bioequivalencia o no de los productos, en el caso de los estudios in vivo, corresponden a los parámetros típicamente farmacocinéticos Cmax y AUC, que siempre asociamos con velocidad y extensión de la absorción, mientras que en los estudios in vitro, como bien mencionaba la doctora González, estamos hablando de solubilidad y permeabilidad de principio activo y disolución comparativa de formas farmacéuticas. Hasta el momento, la normativa local ha sido una práctica en nuestro país, ¿cierto? Permitir la clasificación provisional de permeabilidad de fármacos en base a datos de literatura. También nos mostraba algo de ello la doctora González. Por supuesto que esto tiene asociado algunos riesgos, ¿ya? Cuando la clasificación de permeabilidad
es la correcta, o sea, hay una coincidencia entre la permeabilidad real del fármaco y la permeabilidad bibliográfica, por supuesto que estamos todos contentos y entendemos que tenemos que sumarnos a una cierta normativa, que ya muy bien mencionó María Isabel. En el caso de los fármacos clase 1, reales clase 1, estos fármacos, ¿cierto?, están muy cerca de ser bioexentos, siempre y cuando demuestren intervalo terapéutico no estrecho, disolución comparable al producto referencia, y aún así deben responder algunas preguntas respecto de excipientes críticos. Por su parte, los fármacos clase 3, como ya mencionó María Isabel, ¿cierto?, deben responder un poco más de preguntas respecto de excipientes, tanto en su relación en cuanto a naturaleza, identidad de excipiente, qué tipo de excipiente tiene la formulación en comparación con el producto referencia y la cuantía de estos excipientes, cómo se relaciona con la cuantía de los mismos excipientes en la forma farmacéutica de referencia. Por supuesto que en ausencia de información contundente de parte del titular del registro hacia la entidad regulatoria que revisa la solicitud de bioexención, la entidad regulatoria puede denegar la solicitud de bioexención y exigir la demostración de equivalencia terapéutica mediante los estudios in vivo tradicionales con los riesgos que ya explicaba María Isabel. Ahora, existe también la posibilidad de una clasificación de permeabilidad errónea. Por una parte, podemos equivocadamente o erróneamente clasificar a un fármaco de baja permeabilidad como de alta permeabilidad. En ese caso, lo que tenemos es un falso clase 1. Un falso clase 1 es un problema de salud pública, ya algo de esto mencionaba Isabel, es un problema para la salud pública, dado que este medicamento debió haber sido sometido a una examinación un poquito más rigurosa respecto de los excipientes y su formulación. Y por otra parte, tenemos los falsos clase 3. Los falsos clase 3 corresponden al riesgo del fabricante, dado que en este caso el titular del registro debe responder o debe dar respuesta a una exigencia regulatoria superior a aquella que debió haber enfrentado si el producto o si el fármaco hubiese sido correctamente clasificado. Para aclarar puntos al respecto, el ISP recientemente ha emitido la nota técnica número 6, donde menciona que el listado publicado en el decreto exento 633 del año 2013 buscaba clasificar provisionalmente a los principios activos propuestos. No obstante, la presentación de protocolos y o resultados de estudios de bioexención requiere siempre la evaluación de los parámetros definidos en el sistema de clasificación biofarmacéutica. Es decir, es el titular el responsable de demostrar en qué clase se encasilla su materia prima activa y producto farmacéutico, por lo que no es suficiente citar el decreto mencionado como fundamento para solicitar una bioexención. En específico, en el caso de los principios activos clase 1, la nota técnica dice que las cantidades de los excipientes que pudieran afectar la biodisponibilidad deben ser cuantitativamente similares entre el producto referencia y el producto que solicitando la bioexención. En el caso de los principios activos clase 3, la nota menciona que los excipientes deben ser cualitativamente los mismos, nivel Q1, y cuantitativamente similares al producto de referencia. En el caso de que esto no se cumpla, el titular deberá demostrar de manera experimental que los excipientes utilizados en la formulación no influyen en la absorción del fármaco. Ahora, cabe preguntarse si los criterios Q1 y Q2, similitud cualitativa y similitud cuantitativa, son suficientes para establecer a priori un menor riesgo de bioinequivalencia entre un producto genérico y un producto referente. Por una parte, el criterio Q1 es un criterio bastante difícil de cumplir por varias razones, entre ellas, dos excipientes con el mismo nombre, entre comillas, pueden ser muy diferentes en su funcionalidad. Por otra parte, el mismo excipiente puede cumplir múltiples roles en múltiples formulaciones. Los excipientes, además, están comercialmente disponibles en diversos grados. Además, existen excipientes en mezcla con otros excipientes conocidos como excipientes coprocesados que se han diseñado de manera ingenieril de forma tal de maximizar ciertas propiedades físico-químicas que son probablemente diferentes a los excipientes aislados. En el caso de los excipientes poliméricos, por otra parte, existen disponibles múltiples grados de polimerización
grados de sustitución e índices de polidispersidad. Estas propiedades impactan en su desempeño físico-químico y por lo tanto en su desempeño biofarmacéutico. En el caso de tensoactivos pegilados, por ejemplo, derivados de sorbitan, como los conocidos twin, también existe la posibilidad de isomería, dado que la farmacopea solo exige un cierto número de sustituciones PEG, pero no dice dónde deben estar dentro del anillo sorbitan. Esto también pudiese impactar en la funcionalidad de este excipiente. Por último, los excipientes sólidos a temperatura ambiente pueden presentar polimorfismo, lo cual impacta o puede impactar en propiedades como la solubilidad y su disolución. Respecto del criterio Q2, un criterio que es prácticamente imposible de cumplir a priori. Por una parte, la fórmula cuantitativa del producto referente no está disponible para los desarrolladores del producto genérico. Por lo tanto, independiente del conocimiento de tecnología farmacéutica, ¿cierto? Es muy difícil estar cerca o dentro del margen del 10% que nos mencionaba María Isabel de cada excipiente en la fórmula global del producto que nosotros estamos desarrollando. Por otra parte, los procesos fabriles de la industria farmacéutica históricamente no han sido orientados a establecer especificaciones de producto terminado que estén relacionadas con excipientes. En ese aspecto a mí me gusta decir que hemos sido históricamente demasiado farmacocéntricos cuando hablamos de controles de calidad de producto terminado en la industria farmacéutica. Por lo tanto, salvo muy contadas excepciones, no existen criterios relacionados con, por ejemplo, potencia de un cierto excipiente en un lote de producción de un producto X, u homogeneidad de contenido de un cierto excipiente en un lote de producción de un producto cualquiera. Esto hace tanto más difícil que los desarrolladores de productos genéricos puedan realizar procesos de ingeniería inversa que los lleven a entender la formulación de los productos referentes. Recuerdo en el año 2017-2018 haber estado participando en cursos y como charlista en la Sociedad Americana, en la Unión Anual de la Sociedad Americana de Científicos Farmacéuticos. Esta fue una discusión muy interesante, porque la FDA siempre menciona que es responsabilidad del desarrollador del producto genérico hacer procesos de ingeniería inversa para entender al producto, ¿cierto?, que está copiando desde el punto de vista de lo cualitativo y lo cuantitativo. Y los desarrolladores decían que lamentablemente en su experiencia, cuando tomaba múltiples lotes de fabricación del producto referente, encontraban diversas cantidades de excipientes. Y esto para mí tiene una lógica muy simple, y es que no ha habido hasta el momento una exigencia sobre los fabricantes para demostrar criterios de tipo producto terminado que hagan foco sobre excipientes. Los excipientes farmacéuticos, además, son sustancias químicas que están fabricados por una industria que no es una industria farmacéutica, es una industria química que tiene múltiples clientes. Además, los procesos de manufactura de los excipientes cuentan con una regulación, sin embargo, esta es inferior a aquella regulación que norma a los fabricantes de principios activos. Los mayores clientes de la industria que fabrica excipientes es la industria de aditivos industriales, o sea, la propia industria química. Después contamos con la industria de higiene y sanitización y por último la industria de alimentos. La industria farmacéutica, por su parte, es un cliente relativamente pequeño de la industria química de excipientes, sin embargo, es un cliente bastante exigente. Los criterios de calidad farmacopeicos, como yo les mencionaba en la diapositiva anterior, hasta la fecha no han estado relacionados en ningún modo con la funcionalidad, ni menos con el desempeño de un excipiente en particular en una forma farmacéutica en particular. Esto debido a múltiples razones, entre otras, porque un excipiente puede cumplir múltiples funciones en múltiples formas farmacéuticas. Además, los excipientes son de una naturaleza muy diversa. Existen excipientes de origen mineral, como el talco, excipientes de origen animal, como la gelatina, en su tipo A, tipo B, excipientes de origen vegetal, como todos los derivados de celulosa, y derivados incluso del petróleo, como vaselina, petrolato y sus derivados. Por último,
ha existido históricamente muy escaso desarrollo de metodologías analíticas, cuantitativas, específicas y selectivas, como las que nosotros tenemos para analizar principios activos en formulaciones que permitan analizar cuantitativamente y cualitativamente, con selectividad y especificidad adecuada, excipientes en formulaciones. Todo esto dificulta aún más lograr alcanzar esta exigencia de Q1 y Q2. ¿Qué dice nuestra guía 02 al respecto de excipientes? Dice, para los principios activos clase 1, se aconseja que los excipientes que puedan afectar la biodisponibilidad sean iguales cualitativamente y similares cuantitativamente entre el producto en estudio y el producto de referencia, mientras que los demás excipientes deberán encontrarse en cantidades adecuadas para la función prevista. En el caso de los fármacos clase 3, la composición cualitativa de los excipientes debe ser la misma. Esto debido a que los excipientes pueden tener un mayor impacto en la absorción de fármacos de baja permeabilidad. Por otro lado, cuantitativamente deben ser similares. De este modo, se podría excluir aquellos problemas asociados, por ejemplo, con mecanismos activos de absorción a través de transportadores de membrana. Es el titular del registro quien debe informar la función de los excipientes utilizados y, si acaso alguno de ellos, pudiese afectar la bioequivalencia y o la biodisponibilidad del principio activo en la formulación. Además, la guía dice que los excipientes que puedan afectar la biodisponibilidad, tales como sorbitol, manitol, lauril sulfato de sodio u otros surfactantes, podrían tener impacto en diversos mecanismos que ya mencionaba María Isabel en su presentación, como impacto en la motilidad gastrointestinal, interacciones con el principio activo, por ejemplo, a través de la formación de complejos con menor absorción, impacto sobre la permeabilidad intestinal del fármaco en estudio o interacción con transportadores de membrana. Motivado por esta necesidad y dificultad, desde el año 2017-2018 me aboqué a desarrollar metodologías de permeabilidad utilizando células MSK nativas, ¿ya? Y buscamos utilizar el set de fármacos recomendado por la FDA. En ese momento la ICH aún no había emanado la guía M9, ¿ya? Hoy en día existe un listado idéntico al de la FDA para demostrar la idoneidad de estas metodologías de permeabilidad in vitro. Lo que está acá en el gráfico es una correlación in vivo in vitro entre la permeabilidad aparente determinada en estas células después de haber optimizado todos los parámetros del estudio y la fracción de fármaco absorbido in vivo de dichos marcadores que está disponible en literatura. Como ustedes pueden ver, lo que pide la norma, tal cual lo mostraba María Isabel, es ser capaz de clasificar correctamente fármacos de alta absorción, de absorción media y de absorción baja en los tres niveles de absorción in vivo de manera correcta. Pero además nosotros tuvimos satisfactoriamente la posibilidad de ver y constatar que el ranking entre la permeabilidad in vitro y la fracción de fármaco absorbido que determinamos en esta línea celular fue idéntica, lo cual fue muy satisfactorio y nos produjo una gran alegría. De hecho, motivados también por esto, estudiamos algunos fármacos que son históricamente complejos en su clasificación de permeabilidad, como metformina, dado que metformina es un sustrato de múltiples transportadores de membrana, tanto de influjo como de eflujo. Y lo que hicimos fue comparar el transporte transepitelial de este fármaco en dos cultivos celulares que son aparentemente similares, como son las MSK wild type utilizadas por nosotros y las MSK de tipo 2, ¿ya? Lo que nosotros encontramos después de hacer múltiples estudios de incorporación, de transporte bidireccional, con inhibidores específicos de diversos transportadores, modificando pH, etcétera, etcétera. Lo que demostramos fue que el transporte transepitelial de metformina en las células MSK wild type fue del tipo absorción, semejó la absorción intestinal del fármaco, mientras que metformina estudiada en las MSK2 más bien mostró un transporte del tipo secretor, más consistente con el origen renal de las células MSK2.
Lo publicamos, de trabajo, lo publicamos muy recientemente en Pharmaceutical Research. Una vez demostrada la idoneidad entonces de estas metodologías, nos abocamos a aplicarlas y desafiarlas respecto de su capacidad de detectar problemas de excipiente o impacto de excipiente sobre la absorción oral de fármacos. En este caso nos basamos, y gracias a la colaboración con el profesor James Polly de la Universidad de Maryland, quien publicó en el año 2016 estudios in vivo donde demostraba que ciertos excipientes lograban afectar la absorción, valga la redundancia, oral in vivo de dos fármacos modelo clase 3, cimetidina y aciclovir, ¿ya? Utilizando una serie de excipientes comúnmente empleados en formas farmacéuticas registradas en la FDA. Nosotros decidimos tomar similar aproximación y estudiamos los 15 excipientes más utilizados en formas farmacéuticas sólidas orales registradas en el país. Entre ellos están laurisulfato de sodio, celulosa microcristalina, hidroxipropilmetilcelulosa, polivinilpirrolidona, lactosa, croscarmelosa, almidón, etc. Y estos excipientes además los estudiamos en diversos grados. Lo que encontramos fue bastante satisfactorio, dado que los resultados de permeabilidad in vitro expresaron o fueron en la misma dirección que los resultados de absorción in vivo encontrados por el grupo del profesor Polly. Por ejemplo, la hidroxipropilmetilcelulosa y la celulosa microcristalina y el sorbitol disminuyeron la permeabilidad aparente en nuestro modelo celular de aciclovir y cimetidina de forma similar a la disminución en la absorción que estos excipientes lograron en el estudio in vivo publicado por Vaidyanathan. Por otra parte, y además, croscarmelosa y almidón pregelatinizado también fueron capaces de disminuir la permeabilidad aparente de aciclovir. Esto es interesante porque en el diseño experimental in vivo del grupo del profesor Polly, ellos no fueron capaces de identificar o de separar la contribución de estos dos excipientes sobre la disminución en la absorción observada en aciclovir para una serie de formulaciones fabricadas en su planta GMP. Por lo tanto, nuestras metodologías en IBCenter no tan solo son idóneas para realizar la clasificación de permeabilidad de fármacos según el sistema de clasificación biofarmacéuticas, sino que además son sensibles para detectar problemas de bioequivalencia asociados a excipientes. Con esto quisiera terminar mi parte de la presentación y quiero darles el paso entonces a Danae Contreras, quien es nuestra supervisora de procedimiento, para que les cuente un poco de las áreas de nuestro trabajo y de los servicios que ofrecemos en IBCenter. Danae. Muchas gracias por la presentación, Pablo. Buenas tardes a todos los presentes. Yo les voy a comentar sobre los trabajos que realizamos aquí en IBCenter y sobre los servicios que prestamos. En IBCenter contamos con metodologías diseñadas para ser parte integrante de un proceso de desarrollo tipo Quality by Design, permitiendo correlacionar el Quality Target Product Profile biofarmacéutico del producto con la permeabilidad, los excipientes, sus grados y proveedores. Además, nuestros métodos permiten comparar directamente el desempeño de dos o más formulaciones, lo cual es de particular interés en la demostración de equivalencia terapéutica de productos de liberación inmediata, soluciones acuosas y asociaciones fijas de administración oral. En IBCenter contamos con las áreas de cultivo celular, procedimientos analítica y análisis de datos. En nuestra área de cultivo celular contamos con equipos e instrumentos calificados, además de protocolos específicos para el correcto manejo de diversas líneas celulares, entre las que destacan principalmente las MSK nativas, que en conjunto con las células CACO2 han sido ampliamente utilizadas en estudios de permeabilidad aparente de principios activos. Además, contamos con sus variables transfectadas con transportadores de interés regulatorio, para lo que contamos con procedimientos adecuados para la selección de células y de esta forma asegurar la expresión de estos transportadores. En IBCenter
Hemos establecido, estandarizado y optimizado la densidad de siembra y el número de días post-siembra necesarios para contar con una monocapa celular íntegra y competente según el tipo de formato a utilizar en los estudios de permeabilidad. El analista biológico encargado de esta área realiza el cultivo celular para los procedimientos posteriores, además de realizar estudios de citotoxicidad muy relevantes en el estudio del impacto excipiente y para los estudios de permeabilidad comparativa de formulaciones completas. Para asegurar que los resultados obtenidos son fiables, contamos con marcadores de integridad de membrana que nos permiten demostrar la existencia de una monocapa celular competente, además de marcadores de permeabilidad cero e inhibidores específicos de los transportadores PGP, BCRP, entre otros. En el área de procedimientos de IBCenter, realizamos estudios de permeabilidad con el fin de realizar una clasificación mediante el sistema de clasificación biofarmacéutica, estudios de permeabilidad en presencia y ausencia de excipientes, y estudios de permeabilidad comparativa de formulaciones completas. Para esto, contamos con procedimientos para evaluar e identificar rutas de transporte de fármacos a través de la monocapa celular, para lo que contamos con procedimientos que incluyen el uso de inhibidores selectivos de transportadores de membrana y el uso de distintos buffers de transporte a distintos pHs. Nuestros estudios se realizan tanto en formato de incorporación como en formato transporte bidireccional, es decir, apical vasolateral o vasolateral apical. Durante el desarrollo y validación de nuestros métodos, hemos optimizado los tiempos de duración de cada estudio, ya sea de incorporación o de transporte, la condición hidrodinámica y los marcadores internos presentes en todas las soluciones de estudio. El día del experimento, una monocapa celular es verificada mediante estudios de control de calidad en paralelo. Por otro lado, nuestros estudios se realizan en replicado con un número suficiente para asegurar la certeza estadística. En el área analítica, contamos con métodos analíticos que se han desarrollado y validado, además de la calificación del equipo HPLC, acoplado a un espectrómetro de masa de triple cuadrupolo en tándem. Hemos optimizado los métodos analíticos en cuanto a los tiempos de análisis y las corridas analíticas, de forma que los tiempos sean los menores posibles para asegurar la estabilidad de nuestras muestras y aumentar la eficiencia de nuestros procesos. Los métodos empleados hacen uso de una válvula divergente para evitar el ingreso de sales que podrían derivar en problemas de supresión iónica, además de la inyección de muestras previas para asegurar un correcto y fiel resultado. Por último, el análisis de datos se realiza a partir de las concentraciones obtenidas, de las cuales obtenemos los valores de flujo y mediante un cálculo matemático la determinación de la permeabilidad de los fármacos. Aplicamos un método estadístico similar al utilizado en los estudios de bioequivalencia en vivo, basado en el cálculo del intervalo de confianza del 90%, en nuestro caso, de la razón de permeabilidades, la cual depende del tipo de estudio realizado, clasificación de permeabilidades, permeabilidad con o sin excipiente y permeabilidad comparativa de formulaciones completas. Nuestros servicios ofrecen importantes ventajas comparativas con respecto a los estudios realizados en vivo, ya que entregamos resultados a menores tiempos, menores costos y sin consideraciones éticas. IBCenter ofrece un servicio previo, que es durante el desarrollo galénico del fármaco, que ayudaría a disminuir el riesgo de bioinequivalencia. Para esto, realizamos la evaluación del impacto de excipientes sobre la permeabilidad de fármacos, determinando la permeabilidad pasiva del principio activo o si existe transporte activo. También realizamos estudios de permeabilidad comparativa de formas de dosificación y prestamos apoyo científico-técnico a la formulación de productos con fines de bioequivalencia o bioexención. Nuestros servicios de bioexención realizan la clasificación de la permeabilidad de fármacos según el sistema de clasificación biofarmacéutica. También realiza la evaluación del impacto excipiente sobre la absorción de fármacos clase 1 y clase 3. Y realizamos estudios de permeabilidad comparativa de formulaciones de liberación inmediata con fármacos clase 1 y clase 3. También prestamos servicio post-bio, ayudando a la reformulación de productos.
Para esto realizamos estudios de identificación de excipientes problemáticos. También prestamos apoyo científico-técnico a la reformulación de productos con fines de bioequivalencia y evaluación del impacto de modificaciones post-aprobatorias sobre la bioequivalencia. Finalmente, IBCenter también presta asesoramiento frente a la entidad regulatoria, por lo que ayuda a la presentación de protocolos de estudio según el formulario FBIOF 05 del ISP y en la presentación de resultados de estudio según el formulario FBIOF 06 del ISP. Antes de terminar, quisiera recordarles que pueden realizar sus preguntas al chat dirigidas a Daniela Juliá. Ahora quisiera dejar con ustedes a Paula Gómez, químico farmacéutico de la Universidad Católica, que es nuestra gerente de calidad del centro y que les hablará sobre los controles que realizamos en nuestros estudios y dará más información sobre los formularios del ISP. Yo les quiero comentar sobre el sistema de gestión de calidad de IBCenter. IBCenter cuenta con un sistema de calidad que abarca la planificación, el control y el seguimiento de todos los elementos que afectan o influyen en la satisfacción del cliente y en el logro de los resultados deseados. Todo esto queda plasmado en nuestro manual de calidad, documento que además de indicar nuestra misión, visión y política, describe las acciones para llevar a cabo cada una de ellas. También IBCenter cuenta con un master plan de documentación que abarca todos los procedimientos internos, desde la generación del estudio hasta los resultados finales. Cubre programas de calificación, mantención de equipos, programas de capacitaciones, calificación de proveedores, etc. Toda esta gestión nos lleva a generar confianza y robustez en nuestros resultados. Y así poder satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Todo lo anterior se traduce en una serie de controles que realizamos en cada una de las etapas. Por ejemplo, en cultivo celular, controlamos la integridad de la monocapa. Para esto empleamos marcadores de integridad, permeabilidad cero, marcadores de funcionalidad de transportadores, en el cual verificamos que la barrera epitelial sea competente. También efectuamos controles de verificación de la viabilidad de la monocapa. Para esto realizamos ensayos de citotoxicidad, donde verificamos la viabilidad de la barrera. De esta forma nos aseguramos que ningún compuesto, ya sea excipiente o formulaciones completas, dañen la monocapa. Y así poder interpretar correctamente los resultados. Por su parte, durante la etapa del procedimiento, el fármaco en estudio se incuba en presencia de los marcadores internos, de integridad, de permeabilidad cero y marcadores de alta permeabilidad. Y además, en paralelo, se evalúa la competencia de la monocapa, utilizando la solución de marcadores en ausencia del fármaco. La identificación de transportadores relevante, aquí se evalúa el rol del transportador de membrana en el flujo transepiteliar del fármaco en estudio. Para esto, se realiza estudios de transporte bidireccional, en ausencia y en presencia de inhibidores específicos. Adicionalmente, en balance de masa, parámetro que permite determinar la concentración donante efectiva, controlamos posibles problemas de estabilidad o unión no específicas al plástico. Todos estos controles que efectuamos durante nuestros estudios en cuanto al desarrollo y validación de metodologías analíticas, con respecto al desarrollo lo abordamos con la siguiente secuencia. Infusión directa, que nos permite optimizar parámetros espectrométricos. También tenemos estudios que hacemos sin columna, donde evaluamos la velocidad de flujo, el volumen de inyección y también la evaporación de la fase móvil. También efectuamos estudios con inyección con columna, donde optimizamos el tiempo de retención para decidir el gradiente adecuado que nos va a permitir separar el fármaco de los marcadores incorporados en el estudio. Una vez ya desarrollado el método, debemos validarlo y lo validamos según los siguientes parámetros. Especificidad y selectividad. Todos estos parámetros nos ayudan a chequear que el fragmento padre y el fragmento hijo tienen que tener el mismo tiempo de retención. También tenemos el límite de detección y el límite de cuantificación. La determinación de estos parámetros son un desafío analítico, ya que hay moléculas que permean muy poco.
También tenemos el parámetro de precisión y también el de exactitud y el de linealidad. Aquí lo que logramos obtener un rango lineal lo más amplio posible. Todos estos estudios, métodos y resultados se enmarcan en las siguientes formularios, donde cada uno de estos requieren de dos clases de información. Una que corresponde al titular del registro y otra información que entregará IBCenter. En el primer caso, el titular entregará información, por ejemplo, certificados de calidad, especificaciones, el proceso de producción en que se encuentra el producto. Por lo tanto, acá IBCenter incluirá la siguiente información en el formulario FBIO 05 versión 2.0, que es la solicitud de autorización de protocolos de estudios in vitro para optar a bioexención de estudios de bioequivalencia en vivo para demostrar equivalencia terapéutica. Acá nosotros informaremos sobre los productos a estudiar, productos en estudios y productos de referencia. En el cronograma del estudio nosotros incluiremos la fecha y término del estudio. En el contenido del protocolo también describiremos breve y claramente los objetivos y las metas del estudio. También la duración prevista de cada una de las etapas del estudio. En estudios de permeabilidad del fármaco, incluiremos la información respecto del diseño del estudio, información y descripción sobre métodos analíticos a utilizar, descripción del método para calcular la cuantía de la absorción o de la permeabilidad, información sobre potencial de transporte. Respecto de los fármacos, IBCenter incluirá la lista de fármacos modelos, también el gráfico de la cuantía de absorción en función de la permeabilidad. En cuanto al formulario FBIO 06, que es la versión 5.0, la que está vigente, presentaremos aquí los resultados de estudios in vitro para obtener a la bioexención de estudios de bioequivalencia in vivo para demostrar equivalencia terapéutica. Acá incluiremos la clasificación de la permeabilidad de acuerdo al sistema de clasificación biofarmacéutica. Incluiremos la evaluación de la formulación y el análisis de excipientes que puedan modificar la absorción del fármaco. También IBCenter incluirá de al menos de un 20% del estudio ejecutado. También incluiremos cromatogramas representativos de la validación de la metodología analítica. También incluiremos gráficos de coeficiente de permeabilidad en función de la concentración. Como parte integral de nuestros servicios ofrecemos un acompañamiento a nuestros clientes en la gestión y emisión de los formularios recientemente mencionados para ser presentados ante la autoridad sanitaria con fines de bioexención. Quiero agradecer su atención, muchas gracias, y le doy el paso a Pablo para el cierre y el momento de preguntas. Buenas noches.